Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a empezar un nuevo tema el día de hoy. Y lo hemos titulado Aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo. Aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo. Y quiero iniciar mencionando lo siguiente. Dentro del 100% de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de la iglesia en general, no estoy hablando de la denominación Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante, hablo de la iglesia de Cristo extendida por toda la tierra. Del 100%, lastimosamente, más del 90% no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque no han entendido o no hemos entendido la importancia que representa el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dios ha establecido un propósito con cada persona, con cada ser humano. Él tiene un propósito. Pero lamentablemente muchas personas no conocen el propósito de Dios para sus vidas. Ahora, no estoy hablando del propósito general como creyentes, porque usted podría decir, bueno, el propósito que Dios tiene conmigo es que yo predique su palabra, pero ese es el propósito general. Todos tenemos ese propósito, todos tenemos esa misión, pero la pregunta aquí es, ¿cuál es el propósito específico que Dios trazó con tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de ti, joven, jovencito, jovencita, hombre ya con cierto tipo de edad? ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida? ¿Tienes claro cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Lo estás desarrollando? Ahora, la cuestión es que si no lo conoces, no lo puedes desarrollar. Tú no vas a poder ir a un lugar si no conoces dónde queda. ¿Aló? Así que esto nos hace entender que es sumamente importante tener comunión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos revelará el propósito de Dios en nuestras vidas, es el Espíritu Santo el que nos guiará a tomar decisiones en nuestras vidas. Y necesitamos aprender a cómo ser guiados por el Espíritu. Y estoy apenas introduciéndome en el tema. Estoy poniendo el fundamento de que podamos entender la importancia que esto representa para nosotros. Hoy, el ser guiados por el Espíritu Santo de Dios es una circunstancia del día de hoy, no del mañana. Es hoy. Amén. Y necesitamos aprender como pueblo de Dios a ser dirigidos por el Espíritu. Dios, a través de su palabra, nos advierte de la necesidad de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y no por nuestra propia prudencia, no por nuestro propio entendimiento, no por nuestras propias fuerzas. Ahora, déjame decirte algo. En tu propia sabiduría y en tu propia prudencia has logrado ciertas cosas. Pero déjame decirte lo siguiente también. Y es que si fueras dirigido por el Espíritu Santo, lo que hoy has logrado estaría multiplicado a N veces. Porque solamente llegaremos a ser exitosos en la medida que conozcamos el propósito de Dios y nos propongamos a desarrollar ese propósito. Por lo tanto, quiero decir que el hombre exitoso no es aquel que ha conseguido muchas cosas o tiene muchas cosas, sino que es aquel que a través de la comunión con el Espíritu Santo ha logrado entender cuál es su propósito en esta vida y lo desarrolla. Ahí verdaderamente serás exitoso. Y alguien podrá decir, bueno, yo siento ser exitoso porque tengo muchas cosas. Pero déjame decirte esto, nada te vas a llevar para el cielo. Nada de eso te vas a llevar para el cielo. Ahora, lo que sí te vas a llevar, lo que sí va a trascender, es que tú cumplas el propósito de Dios en esta vida, porque eso dará frutos también en la vida espiritual, en la vida eterna. Amén. Ahora, leamos por favor, vaya conmigo a Proverbios y sigamos poniendo un fundamento aquí, introduciéndonos a este tema. Hoy no vamos a desarrollar todo el tema,
Hoy simplemente vamos a poner como una plataforma, amén. Y yo creo que el próximo domingo culminaremos terminando, si Dios lo permite, claro está, pudiendo entender cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Proverbios en el capítulo 3, vaya conmigo allí. Proverbios en el capítulo 3. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer a partir del verso 5. ¿Estamos ahí todos? Proverbios capítulo 3. Estos versos que vamos a leer nos enfatizan y nos enseñan cómo Dios está tan interesado en que usted no confíe en usted mismo, en su sabiduría, sino que confíe en Él. Amén. Amén. Verso 5, ¿estamos todos allí? Amén. Dice, confía en ¿quién? Jehová. En Jehová, con todo tu corazón. Ahora, permítame hacerle una aclaración con respecto a ese término, con todo tu corazón. En la Biblia, no, cuando se habla de todo tu corazón, no se está hablando del órgano que bombea la sangre. ¿Aló? Amén. Se está hablando del conjunto de tu espíritu y tu alma. O, en algunas otras oportunidades, del espíritu solamente o del alma solamente. Pero aquí se nos está hablando del conjunto, del espíritu y del alma. Ahora, podríamos leer este verso sin hacerle ningún daño. Confía en Jehová con todo tu espíritu y con toda tu alma. ¿Aló? Ok. Con todo tu corazón. Ahora, note lo que dice allí. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, ¿quién es Él? Dios. Hará derechas tus veredas. Ahora, lo que nos está diciendo aquí es que cuando tú y yo nos apoyamos con todo nuestro corazón en Jehová, Él entonces nos dará dirección. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren ser dirigidos por Dios? Ahora entonces, si queremos ser dirigidos por Dios, necesitamos aprender a ser dirigidos por Dios, a ser guiados por Dios. Pero sigamos leyendo en el verso 8, dice, verso 7, perdóneme. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Yo le pregunto una cosa, no para que me lo responda, simplemente para que reflexione en ello. ¿Usted está siendo dirigido en todos sus asuntos por Dios? ¿Su empresa usted la está dirigiendo conforme a lo que Dios le ha dicho que debe hacer? ¿Su matrimonio? ¿La crianza de sus hijos? ¿Aló? Amén. Necesitamos, dice allí, que con todo nuestro corazón confiar en Jehová y que Él hará derechas nuestras sendas, nuestras veredas. Amén. Así que cuando aceptamos su dirección, mire lo que pasa. Verso 8. Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Eso está hablando de una vida en plenitud. Amén. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Es que primero no somos dirigidos por Dios. Estamos siendo dirigidos por nuestra propia prudencia. Y esto ha traído unos dolores de cabeza a nuestras vidas. Pero la palabra dice que cuando tú y yo somos dirigidos por Dios, entonces será como medicina para nuestros músculos. En otras palabras, tendremos una vida en plenitud. Tendremos una vida en plenitud. Así que, ¿creen ustedes que es importante ser guiados por Dios? Es muy importante. Demasiado importante. Ahora, necesitamos entonces aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, yo no sé a cuántos de ustedes, cuando yo digo ser dirigido por el Espíritu Santo, ustedes dicen, eso es algo misterioso, eso es algo que yo no comprendo, yo no entiendo. Eso es algo que quizás al escucharlo decir sonará como algo místico, como algo misterioso. Pero déjame decirte que ser dirigido por el Espíritu Santo es tan sencillo. Solamente hay que conocerlo a Él y saber cómo Él dirige
para poder afinar nuestro oído y nuestro corazón a la guianza de Él. Muchas veces usted y yo hemos sido dirigidos por el Espíritu y ni siquiera aún nos hemos percatado que hemos sido dirigidos. Ahora necesitamos entender cómo lo hace Él para poder ser conscientes de que es Él el que nos está dirigiendo. Y cuando tú y yo somos conscientes de que el Espíritu nos está dirigiendo, entonces no va a haber temor. No va a haber temor, no va a haber dualidad. ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer un negocio o vamos a tomar una dirección y empezamos? ¿Será de Dios? No, sí, yo lo voy a hacer. Y cuando lo va a hacer, pero ¿será que sí? ¿Y qué tal que me equivoque? ¿Aló? Amén. ¿Sí les ha pasado o solamente a mí? Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Y cuando eso está pasando, es porque eso nos da a entender que no hemos sido conscientes de la dirección de Jehová, de la dirección del Espíritu Santo. Y necesitamos comprender eso. Amén. Miremos otros versos más para que veamos la importancia de esto. Capítulo 28, ahí del mismo de Proverbios. Capítulo 28. Vamos allí. Y vamos a leer el verso 26. Capítulo 28 de Proverbios, verso 26. Cuando estén allí me dicen amén. El que confía en su propio corazón es un necio. Ahora, ¿alguien tiene por ahí la palabra de Dios? La versión la palabra de Dios. Léelo, mi amor, por favor. El que confía en sí mismo es un bruto. Wow. Aló, ¿escuchó eso? Jesús, por favor. Es loco. Bueno, loco, bruto, necio. Aló. Ahora, no se vaya a ofender por esto que voy a decir. ¿Cuántas veces hemos sido así? Necios, brutos, locos. Aló. Y sigue diciendo allí la palabra. Pero, y a mí me gustan los peros en la Biblia. Pero el que camina con sabiduría será librado. ¿Cómo dice tu versión? Sabiduría. ¿Tu versión? Pero el sabio escapa del desastre. Ok. Ahora, cuando caminamos en sabiduría, es cuando caminamos bajo la dependencia de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Así que cuando tú caminas sabiamente, estás caminando en el temor del Señor, bajo la guianza del Señor, bajo la dirección del Señor. Cuando tú dices, no, yo no necesito de Dios. Yo puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Y muchos de nosotros diremos, no, eso nunca lo diría yo. Pero no lo dices, pero si actúas como tal. Porque cuando tienes que tomar una decisión, tú lo consultas con tu esposa, y eso no está mal, eso está bien. Lo consultas con tu esposa, lo consultas con tu amigo, lo consultas con el otro. Y tú dices, en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero ¿qué de consultar al que verdaderamente nos va a dar la respuesta correcta? Nunca lo haces, nunca lo consultas. Entonces estás andando como un bruto, como un loco y como un necio, y no como sabio. ¿Aló? Gloria a Dios. Ahora, entiéndame, todos hemos estado allí. Todos, y yo me incluyo allí. Yo he tomado unas decisiones terribles, fatales, gracias. Y cuando uno recapacita, dice, wow, no consulté a Dios al respecto. Ahora, a veces vienes para mi mente, y es que a veces lo consultas. Una cosa puede pasar, eso puede pasar. Lo consultas, recibes la dirección, pero haces lo que tú quieres. Pero déjame decirte algo. A veces la dirección de Dios se demora en llegar a tu corazón, pero eres impaciente.
y no esperas lo suficiente para poder tomar una decisión de acuerdo a eso. Entonces le dices, Señor, ya te he dado mucho tiempo, han pasado 15 minutos y nada de aquello. ¿Aló? A veces encontrar la voluntad de Dios para tu vida demanda tiempo. Demanda buscarlo en oración, demanda buscarlo a través de la palabra, tener paciencia. Y Él va a llegar a darte esa dirección que necesitas. Amén. Amén. Otro verso más, Romanos capítulo 12. Romanos en el capítulo 12. Estamos poniendo el fundamento. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer a partir del verso 16. ¿Estamos todos allí? Amén. Cuando esté allí dice amén. Amén. Ok. Romanos capítulo 12, verso 16. Así que todavía le doy una espera porque todavía escucho que pasan hojas. Así que muchos no han llegado. Romanos capítulo 12. Y vamos a mirar el verso 16. Yo le pido que por favor apague su celular. Póngalo en silencio para que no nos distraiga. Romanos capítulo 12, verso 16, mire lo que dice. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes. Ahora, esto no nos da mucho, o no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero la parte B sí. Mire lo que dice. No seas sabios, no seáis sabios, ¿en qué? En vuestra propia opinión. Amén. Amén. Así que necesitamos ser sabios, pero en la opinión de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Qué dice Dios con respecto a tu relación de novios el día de hoy? ¿Qué dice Dios con respecto a tu trabajo el día de hoy? ¿Qué dice Dios de la manera en que tú estás actuando con respecto a X o Y persona? ¿Qué dice Dios? Necesitamos entender qué dice Dios. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y viene a mi mente una cosa, y es que, yo esto no lo dije en el primer culto, pero viene a mi mente algo, y es que ser dirigido por Dios nos hace vivir en quietud y en reposo, pero también en bendición y en plenitud. ¿Recuerdan ustedes a Abraham cuando él salió de Ur de los Caldeos? Ahora, él no sabía para dónde iba, pero Dios lo dirigía. Amén. Y Abraham llegaba a cierto lugar y él construía allí un altar y adoraba. Y dice la palabra que él era bendecido. Ahora, él escuchaba la dirección de Dios y él se movía hacia otro lugar. Él no se movía en su propia opinión, en su propio corazón o en su propia sabiduría. Él iba dirigido por Dios. Llegaba a otro lugar y levantaba un altar, adoraba y era bendecido. Pero llegó un momento en que hubo una gran hambruna. Y él dijo, me iré para Egipto. Ahora, no consultó a Dios. No consultó a Dios. Y él se fue hacia Egipto. Y cuando estuvo en Egipto, empezaron los problemas. Porque entonces tuvo que decir que Saraí era su hermana. Ahora, eso era una verdad a medias. ¿Y cuántos saben que una verdad a medias es una mentira? Amén. Ahora, sí era su hermana, pero era su esposa. Amén. Y él dijo, di que eres solamente mi hermana. Y la tomó el faraón. Amén. Y empezó una gran circunstancia adversa allí en ese lugar. Pero luego Abraham recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Yo me moví hacia este lugar y yo no recibí la dirección de venirme hacia acá. Así que me devolveré al punto donde última vez escuché la voz del Señor. Y cuando él volvió a ese lugar, él volvió a encontrar la voz de Dios que lo dirigía. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tomado decisiones, hemos sido guiados un tiempo y hemos tomado decisiones y nos hemos ido hacia una cosa que el Señor no nos ha dicho que hagamos? Ahora, si tú estás en esa circunstancia, necesitas volver al último lugar
donde escuchaste la voz de Dios. Porque ahí cuando llegó Abraham, entonces Dios dijo, bueno, aquí sí, estás en mi propósito. Ahora, yo no te mandé para allá, yo quiero que tú te muevas es para allá. Y cuando tú haces las cosas en tu propia opinión, pierdes tiempo valioso en el cumplimiento de tu propósito. Amén. Bueno, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2. Estamos poniendo el fundamento. Primera de Corintios, capítulo 2. Ahora, vamos a leer a partir del verso 9. ¿Y cuántos saben que Dios tiene propósitos específicos con cada uno de nosotros? Amén. Dios tiene cosas maravillosas y específicas con cada uno de nosotros. Y a partir del verso 9, ¿están todos ahí? Amén. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios aquí? Amén. Entonces, según esto, si usted ama a Dios y según esta palabra, entonces quiere decir que Dios ha preparado cosas para usted. Ahora, no cualquier cosa. ¿Me escuchó eso? No cualquier cosa. Porque dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni en el corazón del hombre ha subido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que Dios ha preparado para ti y para mí cosas que ni siquiera en tu corazón tú te puedes imaginar. ¿Aló? Ahora, no voy a... Ponga su dedito ahí en 1 Corintios 2, no lo vaya a perder. Pero vaya conmigo al Salmo 139. Salmo 139. No voy a perder 1 Corintios y leamos el Salmo 139. Y vamos a leer a partir del verso, creo que es 16, no he llegado, permítame yo miro. Vamos a leer desde el verso 16. Amén. ¿Hay alguno que tenga la nueva traducción viviente? ¿En su Biblia sea la nueva traducción viviente? ¿Hay alguien? ¿Sí? Ok. Te voy a pedir ahorita, Danielita, que por favor me leas de tu versión. ¿Ok? Mire lo que dice el Salmo 139 a partir del verso 16. Le doy el contexto. El salmista está sorprendido de las grandes maravillas que hace Dios. Y él dice, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Formaste cada parte de mi cuerpo. Todo lo formaste allí. Y en el verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y mira lo que dice. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Ahora, esta versión no nos da mucha claridad a lo que le quiero mencionar. Por eso le pido el favor a mi hermana Daniela que lea su versión. Esa es la nueva traducción viviente. Con voz de trompeta, Danielita. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Pero dice aquí que cada uno de mis días fueron escritos en el libro de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios te formó en el vientre de tu mamá, pero Él en su libro planeó cada uno de los días de tu vida. Y tú dirás, un momento, pero conmigo como que no planeó muy bien. ¿Aló? ¿Cuántos piensan de esa manera? Porque si Él planeó cada uno de mis días, pues bueno, han sido más días duros que fáciles. ¿Aló? Ahora déjame decirte esto. ¿Saben cuál es el problema de esas personas que pensamos así? Es que no hemos vivido bajo la voluntad de Dios, sino bajo su propia voluntad. Y no han vivido ni siquiera un solo día de los que Dios ha planeado para él. Porque Dios siempre tiene cosas buenas y cosas agradables. La palabra de Dios dice que
y todo buen don desciende del Padre de los luces, en el cual no hay sombra de duda. Eso dice Santiago en el capítulo 1. Así que lo que Dios planeó para ti fueron cosas buenas. Pero si tú dices hoy, bueno, mi vida no refleja eso. Entonces déjame decirte algo. Necesitas someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Y necesitas comprender y ser dirigido por Dios para poder vivir cada uno de esos días. ¿Aló? Amén. Ahora, vuelva a Corintios, porque quizás usted dice, bueno, está bien, lo comprendo. No he vivido ninguno de esos días que Dios ha planeado para mí. Ahora, usted dice que son cosas grandes, que son cosas maravillosas, pero no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Dice que son cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni el corazón de hombre ha subido. Pero le pregunto, ¿cómo puedo entenderlas? ¿Cómo puedo conocerlas? ¿Y cómo puedo desarrollarlas en mi vida? Ahora, la respuesta a esa pregunta está en el verso 10. Lea conmigo el verso 10. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Dice, pero Dios nos las reveló. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Por quién? Por Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Y note lo que dice el verso 11. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, diga conmigo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, diga conmigo, sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pregunta, ¿quiere conocer lo que Dios escribió en su libro acerca de usted? Amén. ¿Aló? Amén. Le tengo una buena noticia. Yo no se lo puedo decir. Su papá no se lo puede decir, su esposa no se lo puede decir, solamente el Espíritu de Dios se lo puede revelar. Amén. Entonces, si es el Espíritu de Dios, ¿por qué no intimamos con Él? ¿Por qué no tenemos una relación estrecha e íntima con el Espíritu Santo de Dios? Decía yo en nuestra primera reunión, es que hemos tenido un mal concepto acerca de Dios. Y es que se nos ha enseñado desde temprano de que la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, y creemos que esto es jerarquías. Entonces, alguien me decía, yo me imaginaba a Dios Padre aquí, a Dios Hijo aquí, y a Dios Espíritu Santo aquí. ¡No! De eso no se trata. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona son uno solo. Amén. Amén. Y no está hablando de jerarquías. Está hablando de funciones. Y está hablando de procedencias. ¿Aló? Amén. No se habla de jerarquía. El Espíritu Santo es tan Dios como lo es el Padre. El Hijo es tan Dios como lo es el Padre. ¿Aló? Amén. Y necesitamos entender que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sabe cuál ha sido el problema de nosotros? Que lo hemos visto como un Dios de tercera. Ah, sí, el Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Él no es un Dios de tercera, Él es Dios. Y te tengo una buena noticia. Quiere intimar contigo. Quiere intimar contigo. Ahora, ¿sabe qué es el problema? Es que nosotros le hemos dado la espalda y lo hemos ignorado. Usted, si ha estado en algunas reuniones con nosotros,
me ha escuchado preguntarle esto y hoy se lo voy a volver a preguntar. ¿Hace cuánto que no le dices al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, te amo, te necesito, dirígeme, revélame más a Jesús, dame a conocer más a Cristo? ¿Sabe lo que dice Jesús del Espíritu? Dice, Él dará testimonio de mí. Si quieren, ¿cuántos quieren conocer a Jesús? Amén. El Espíritu Santo te lo revelará. No es el pastor, no es el líder, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu esposa. Es el Espíritu Santo de Dios. Permítame decirle esto, y no lo tome a mal, y usted lo va a comprender ahora cuando sigamos adelante, el por qué lo digo. No es el profeta. ¿Aló? Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es su nombre. Hebreos capítulo 1, este verso no lo leímos en nuestra primera reunión, pero leámoslo nosotros. Hebreos capítulo 1, verso 1, a partir del verso 1. Hebreos capítulo 1, a partir del verso 1. ¿Estamos allí todos? Amén. Cuando estén allí dicen amén. Amén. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? En otro tiempo, a los padres, ¿por quiénes? En estos últimos días, nos ha hablado, ¿por quién? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, note lo que dice aquí. Habla de un Dios que se quiere relacionar con las personas. Porque dice que Dios ha hablado muchas veces. Vemos a Dios en el huerto del Edén. ¿Aló? Amén. Váyase allí a Génesis. En su mentecita. Al huerto del Edén. Dice que Él descendía de tarde en tarde. Y llamaba Adán, Eva. Y ellos salían y tenían comunión con Él. Amén. Ahora, vino el pecado. Pero el pecado no alejó a Dios. Porque cuando ellos pecaron, ¿quiénes fueron los que se escondieron? Dios. Adán y Eva. Pero Dios descendió al mismo lugar y volvió a llamar. Adán, Eva, quiere tener comunión. ¿Aló? Amén. Luego pasó también con Caín. Caín asesinó a su hermano Abel. ¿Aló? Amén. Y Dios descendió. Caín, aquí estoy. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué voy a ver? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Ahora, vemos aquí a un Dios de amor buscando comunión con un hombre pecador. ¿Aló? Amén. Y usted lo puede ver a través de toda la Biblia. Dice la palabra que él anduvo con Enoc. O más bien, que Enoc anduvo con Dios. ¿Aló? Y usted lo ve. Cada vez, él buscando comunión con el hombre. Amén. Buscando comunión con el hombre. Y él quiere tener comunión contigo y conmigo. ¿Aló? Amén. Ahora, de muchas veces. Y luego dice, de muchas maneras. Pero note aquí, dice, en otro tiempo. Ahora, aquí se nos está hablando de dos dispensaciones diferentes. En otro tiempo. Pero luego dice, ahora, en este tiempo, nos ha hablado. ¿Por quién? Lea. Por el Hijo. Ahora, los que dijeron el Espíritu Santo no es raro. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor, es decir, el Hijo y el Espíritu son uno. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios quiere tener comunión.
Pero él dice que él habló de muchas maneras y de muchas formas en otro tiempo, pero que ahora está hablando a través del Hijo. Ahora necesitamos entender cómo habló en otro tiempo y cómo habla ahora. Porque el error de muchos de nosotros es que estamos utilizando lo que Él hizo en otro tiempo para traerlo a este tiempo y comunicarnos con Él. Y no funciona. Porque es de otro tiempo, es de otra dispensación. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a entender cómo Dios, a través de su Espíritu, hablaba a los hombres del antiguo pacto. ¿Y por qué esto? Porque ya se lo dije. Porque muchos de nosotros estamos utilizando esas formas y esas maneras y las traemos de una dispensación diferente a esta dispensación. Y no funciona. No funciona así. La Biblia nos enseña cómo podemos oír la voz de Dios. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo era guiado el hombre en el antiguo pacto? Y vamos a mirar. Lo primero es que ellos... Vamos a mirar 4 maneras. Vamos a estudiar 4 maneras de cómo ellos eran guiados en el antiguo pacto. ¿Para qué? Para que entendamos que eso es de esa dispensación. ¿Qué está vigente y qué no está vigente? Y podamos utilizarlo hoy en nuestra dispensación. ¿Les parece bien eso? Amén. Amén. Entonces vamos a aprender. Y la primera manera en que el pueblo de Dios era dirigido era a través de los sacerdotes que consultaban el Urim y el Tumim. ¿Qué es eso? ¿Aló? Amén. ¿Muchos dijeron eso? ¿Cuántos habían escuchado esa frase, Urim y Tumim? ¿Y cuántos no? La gran mayoría. Entonces vamos a aprender qué era eso. Vamos entonces a mirarlo en la palabra y luego hacemos algunas explicaciones. Vaya conmigo a Éxodo, al capítulo 28. Éxodo, capítulo 28. Ahora, a muchos de nosotros que hemos escuchado hablar de esto, se nos ha enseñado que sí, eso eran 2 piedrecitas y entonces el sacerdote cogía las 2 piedrecitas y las tiraba. Y entonces si caían de una manera, sí, y si caían de la otra, no. No, eso es lo más alejado de la verdad. ¿Cuántos habían escuchado eso? A mí me enseñaron eso en alguna oportunidad, pero eso no es así. Vamos a aprender hoy cómo era que funcionaba eso. Capítulo 28, a partir del verso 30. Capítulo 28, a partir del verso 30. Ahora, una anotación. Mire el capítulo 28, verso 1. Ahí hay un título en su Biblia que dice, ¿las vestiduras de quién? Ahora, si usted se pone a leer desde el capítulo 1, usted va a ver entonces cómo los sacerdotes, cómo Dios estableció que los sacerdotes se deberían vestir. Y ahí Él explica las vestiduras cómo deberían ser, de qué color deberían ser, con qué hilo se deberían fabricar. Bueno, se dan una serie de explicaciones al respecto. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque del Urim y el Tumim no se da ninguna explicación. Simplemente se mencionan, mas no se explican cómo fueron elaborados o cómo fueron tallados o qué son o cómo se fabricaron. Y eso es importante entenderlo porque los eruditos entonces, al ver esto, de que se viene explicando cada prenda de vestir que va a utilizar el sacerdote, y cuando se llega al Urim y al Tumim simplemente se mencionan y se dicen van a estar en tal lugar, ellos han llegado a la conclusión de que esto no fue elaborado por el hombre, sino que fue entregado directamente por Dios. ¿Aló? Amén. Y eso es importante que lo entendamos. Amén. Ahora, note lo que dice en el verso 30. ¿Estamos allí? Amén. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim. Ahora, note que ahí esas 2 cosas o esos 2 elementos están en nuestra Biblia traducidos con el mismo nombre hebreo y terminan en IM, ambas. En el hebreo
la terminación IM significa que es algo en plural. ¿Ustedes recuerdan el nombre de Dios Elohim? Termina en IM. Y habla de la deidad plural, es decir, de el Dios Trino. ¿Aló? Entonces, está hablando de cosas que son plurales. Y dice, volvámoslo a leer todo desde el 30, pondrás en el pectoral del juicio el Urín y el Tumín, para que estén, ¿dónde? Eso es importante, porque yo le dije a usted que el corazón no está hablando del músculo que bombea, sino de ¿qué? Del espíritu y del alma. Entonces, dice allí, para que estén sobre el corazón de Aarón. O sea, que estén cerca del espíritu y del alma de Aarón. Cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia de Jehová. Levíticos capítulo 8. Levíticos capítulo 8. Y vamos a leer a partir del verso 8. Levíticos capítulo 8, verso 8. ¿Estamos ahí? Luego impuso el pectoral y dentro de él depositó los urín. Note que dice los, porque es plural. Urín y tumín. Amén. Ahora, ¿dónde tenían ellos? Les explico un poco. El vestuario del sacerdote tenía varias cosas. El efod, que era como una túnica, y era la primera prenda que ellos utilizaban, pero esa prenda tenía un bolsillo interno. Es como los sacos ahora nuestros, tienen un bolsillo interno, ¿cierto? Entonces, el efod era una prenda completa, era como una túnica, y tenía un bolsillo interno. Luego estaba el pectoral, y en el pectoral estaban unas piedras preciosas. Cada una de esas piedras preciosas representaba una de las tribus de Israel. Amén. Pero dice que era dentro del efod, del pectoral, que se ponía el Urín y el Tumín. O sea que lo que estaba más cercano al corazón de Aarón eran esas piedras. ¿Me estoy haciendo entender? Ok, entonces eran esas piedras. Ahora, un dato importante. ¿Qué significa Urín y qué significa Tumín? Porque el significado de las palabras nos hacen entender entonces qué era realmente eso y cómo se utilizaba eso. Ya sabemos que estaban cerca del corazón del sacerdote y que el corazón representa el espíritu y el alma, ¿verdad? Pero Urín significa revelaciones. Revelaciones. Y si usted está tomando nota, entonces Urín igual revelaciones. Pero Tumín significa perfecciones. Entonces, cuando juntamos ambas cosas, estamos hablando de una revelación perfecta. Amén. No es tirar los dados. Y si cae esto, sí. Y si cae aquello, no. Porque eso sería confuso. ¿Aló? Amén. Se trata de una dirección perfecta. Ahora, ¿dónde llegaba esa dirección? Al sacerdote. Y el Urín y el Tumín, que son la revelación perfecta, ¿dónde estaba? En el corazón, en el espíritu y en el alma del sacerdote. Así que no se está hablando de algo externo, se está hablando de una revelación interna. ¿Aló? Amén. Entonces no era echar ahí los dados, como hoy muchos cristianos están diciendo. Si es la voluntad de Dios, voy a coger este dado. Si es la voluntad de Dios, que salga más de 5. Si no, no. No. Eso no se llama, eso no es así. Eso es parqués y eso es otra cosa. Amén. Entonces, no se trata de algo externo, se trata de algo interior, interno.
que le estaba hablando al espíritu y al alma del sumo sacerdote. Ahora, ¿quién utilizaba el Urim y el Tumim? El sacerdote. Ahora, ¿en esa dispensación todos eran sacerdotes? Solamente unos. Ahora, en esta dispensación, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a usted y a mí? Que somos reyes y sacerdotes. Amén. O sea que usted también puede tener una revelación perfecta. Ahora, un dato que es también no menor. Cuando ustedes tienen su Biblia en su computador o en su celular, ahí hay un buscador, ¿verdad? Dele Urim y Tumim, ambas, Urim y Tumim. Y dele buscar. Solamente le van a salir 7 veces. En toda la Biblia, 7 veces. Ahora, ¿qué representa el número 7? Perfección. Es el número de Dios. Ahora, unamos todo esto que hemos hablado. Revelación perfecta y el número 7 que es de Dios. Entonces el Urim y el Tumim, cuando fluían a través del sacerdote, se está hablando de una revelación perfecta que viene de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Eso es bueno entenderlo. Ahora, miremos cómo funcionaba el asunto. Números capítulo 27. Estamos hablando de cómo eran dirigidos o guiados los hombres, ¿dónde? En el antiguo pacto. Hoy no somos dirigidos por el Urim y el Tumim. ¿Aló? Porque de hecho desaparecieron en el año 600 algo antes de Cristo, cuando fue invadida Judá y se perdió. Ahora yo pienso que el Señor también, así como los entregó, así también los recogió. Amén. Eso es lo que piensa Norman Gaviria. Eso no es bíblico, eso es lo que piensa Norman Gaviria. Hago esa aclaración. Amén. Ok, Números capítulo 27. Y vamos a leer a partir del... note lo que hay un título que dice en el verso 12, Josué, sucesor de quién? De Moisés. O sea que estamos hablando de Josué, el sucesor de Moisés. Es decir, Moisés iba a morir. ¿Quién iba a quedar como líder? Josué. Ok, entonces miremos lo que dice a partir del verso 16. ¿Cómo no fueron rápidos desde el 15? Entonces respondió Moisés a Jehová: Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga entre la congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como rebaño sin pastor. ¿Qué está pidiendo ahí Moisés? Un líder. Está pidiendo un líder que pueda dirigir el pueblo. Ahora, sigamos leyendo, verso 18. Vamos ahí. Amén. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea que Dios estaba nombrando a Josué como ¿qué? Como el sucesor, como el líder del pueblo de Israel. Verso 20. Pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Verso 21. Él se presentará ¿ante quién? Ante el sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, y por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por medio de Moisés. Ahora, ¿cómo funcionaba entonces el asunto? El asunto era muy simple. El pueblo de Israel
estaba vagando en el desierto y necesitaban dirección para saber hacia dónde tomar, hacia dónde salir, hacia dónde entrar. Iban a conquistar una tierra prometida y necesitaban cómo ir a la guerra, necesitaban tomar decisiones. Ahora se nombró a un líder y ese líder iba delante del sacerdote y el sacerdote consultaba por el Urim lo que debían hacer. Y el sacerdote, por una revelación perfecta de Dios, podía entender qué era lo que tenían que hacer. Y le decía: Josué, Dios dice que vayas y hagas esto. Y entonces luego Josué salía y le decía a todo el pueblo: hagamos esto. Y todos hacían eso. Así era dirigido el pueblo en ese entonces, por el Urim y el Tumim. ¿Entendimos esa parte? Amén. Ahora, no solamente eran dirigidos así, sino que también eran guiados por señales. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos dicho o le hemos puesto señales a Dios? ¿Aló? ¿Cierto? Ahora, esto es del antiguo pacto. Eran guiados por señales. Y vamos a mirar cómo Gedeón pidió señales. Pero ahora déjame decirte algo. Ellos fluían de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el hombre del antiguo pacto y el hombre del nuevo pacto. Hay una forma en que Dios se relacionaba con ellos y hay una forma en que Dios se relaciona con nosotros. ¿Cuál es? En el antiguo pacto, solo el Espíritu Santo de Dios estaba sobre algunos, no todos. Sobre, no dentro, sino sobre algunos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que sobre y sobre algunos? ¿Cuáles eran esos algunos? El sacerdote, el rey, el profeta y sobre algunos hombres que fueron empleados como jueces. Gedeón fue un juez, él no fue sacerdote, él no fue rey, él no fue profeta. Gedeón fue un juez. Y si usted lee la historia de Gedeón, se dice que el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. Ahora, ¿cómo así que sobre él? Cuando hablamos de que el Espíritu Santo viene sobre una persona, es para darle habilidad y poder para hacer y para cumplir un llamado. Amén. Hechos capítulo 1, verso 8 dice que el Señor les dice: no se vayan de aquí, no se vayan de Jerusalén, sino esperen para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces recibiréis poder y seréis testigos míos en toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Usted lo puede consultar, Hechos capítulo 1, verso 8, después en casa, porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero lo que le quiero significar con esto es que cuando el Espíritu venía sobre alguien era para darle habilidad y poder para hacer una tarea. En el antiguo pacto estaba sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas y sobre los jueces. Pero ahora el Espíritu Santo, ¿dónde está? Dentro de nosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Jehová ha venido a morar en nuestro espíritu y que somos el templo de Dios. Ahora, hay una gran diferencia. ¿Aló? Ellos lo tenían solamente sobre. Ahora nosotros lo tenemos con, es decir, al lado y sobre nosotros. Una diferencia maravillosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que en esa condición ellos eran guiados por este tipo de cosas. Ahora, miremos un ejemplo. Jueces capítulo 7. Ahora usted conoce la historia de Gedeón. Todos la conocemos, ¿verdad? Jueces capítulo 7. Bueno, algunos no, y a favor de ellos quiero recrear un poco la historia. Resulta que en este tiempo de Gedeón, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por otro pueblo que se llamaban los madianitas. Los madianitas subían al territorio de Israel, ellos estaban cultivando
Ellos estaban sembrando y cuando llegaba el tiempo de la cosecha venían los madianitas con todo su ejército y les robaban todo lo que los israelitas producían, el vino, las cosechas, y había gran hambre, gran miseria, gran ruina en el pueblo, a tal manera que se habían llenado de tanto temor que ellos ya vivían en cuevas, metidos en cuevas. Estaban mal. Ahora Gedeón está recogiendo, está labrando una viña y se le presenta, hay una teofanía. ¿Qué es eso, pastor? Es que Dios se manifiesta de manera personal, de manera visible a alguien. Así que Gedeón ve al ángel de Jehová, y cuando dice el ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo revelado. Ahí hay una teofanía. Y entonces el ángel de Jehová le dice: mira, Gedeón, tú eres un hombre valiente, y yo por tu mano voy a libertar a todo este pueblo. Así que Gedeón dice: bueno, pero ¿cómo así? Yo soy el menor, yo soy el más menor de la familia más pequeña, más pobre, y soy el menor de todos mis hermanos. ¿Cómo lo vas a hacer conmigo? Y entonces él le dice: ve con esta tu fuerza, es decir, ve conmigo, porque yo soy tu fuerza. Amén. Así que luego él ofrece allí un sacrificio, y él puede entender que ese personaje que le habló era Dios, porque se montó sobre el humo de su sacrificio y desapareció. Ahora, ya tenía Gedeón una palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Que lo iba a libertar. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido como Gedeón? Tenemos una palabra, vamos a la iglesia, el Señor nos habla a través de una palabra y salimos muy emocionados, primer día, sí, Él lo va a hacer, sí, gloria a Dios, y después las circunstancias empiezan a hablarnos y llega el momento en que decimos: ¿pero será que sí? ¿Será que no? Yo le voy a poner una señal al Señor. ¿Aló? Amén. Así nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Y eso le pasó a Gedeón. Ahora, leamos qué fue lo que él le pidió. Capítulo 6, verso 36. Amén. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. O sea que él tenía una palabra de Dios, ¿cierto? Como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ahora déjeme decirle esto en cierta manera es incredulidad, porque tengo una palabra. Él dice: si tú vas a libertar a Israel como me lo has dicho. O sea, él sabía que Dios le había hablado. Ahora dice: te voy a poner una señal. ¿Entienden qué es eso del vellón? Es una mota de lana, ¿verdad? Entonces él la colocó en la noche ahí y se fue a dormir. Y al otro día, esa mota de lana estaba empapada, llena de agua, de rocío, pero el piso árido, seco, no había ni una gota. Y mira lo que dice allí, dice, verso 37, aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Verso 38, y así aconteció, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón para sacarle el rocío, y llenó con él un tazón de agua. O sea que el rocío no fue poquito. El Señor tiene una misericordia tan grande. Tiene una misericordia tan grande. Mire, y en esto, déjeme decirle algo. Y es que, como estamos hablando de ser dirigidos por Dios, ¿y cuántos de nosotros hemos pedido señales? Amén. Dios es tan misericordioso que hasta responde a eso. Amén. Pero ese no es el plan original de Dios. Ese no es el plan original de Dios. Pero ¿sabe? Dios a veces desciende a tu nivel. ¿Aló? Amén. Para poder hablarte y llevarte a un nivel superior. Ya no estamos para estar pidiendo señales.
Porque ese nivel es muy bajo. El nivel nuestro hoy es tener comunión con el Espíritu Santo y escuchar la voz del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Así que vaya a otro nivel. ¿Aló? Amén. Y deje de estar como los bebecitos pidiendo señales. ¿Pedro? Espero que no. Espero que usted diga, oiga, sí, no, yo tengo que madurar. Ya basta de esto. No, eso es del antiguo pacto. Yo tengo que ir a otro nivel. Amén. ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Me encanta Gedeón. Porque no solamente le pidió una, sino que le pidió dos. Y entonces sigue diciendo allí en el verso 39. Pero Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si hablo de nuevo, probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Dios es misericordioso y bondadoso. ¿Amén? Y Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Pero ahora nosotros no pedimos señales. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez en una oportunidad, una hermana me dijo, no, yo le pedí una señal al Señor. Y mire, yo hice esto. Yo estaba con mi esposa y yo hice esto. Yo le cogí un dado. Y si cae tal, es eso. Y si no, no. Oiga, y le cayó. Es tan misericordioso Dios. Pero no necesito. No. Por favor. Ahora no vaya a ir a coger el dado, ¿sí? No, usted ya no está en ese nivel. Usted ya no está en ese nivel. Usted está en otro nivel. Usted tiene que ir a otro nivel. ¿Aló? Gloria a Dios. Eso lo cuento solo como anécdota, no para que usted lo haga. Porque ¿sabe una cosa? El diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Y si usted se pone a jugar con señales, el diablo le puede voltear el dado para que usted tome una decisión incorrecta en su vida. Amén. ¿Aló? ¿Me entiende ahora sí? Amén. Entonces, eran dirigidos por los sacerdotes con el Urim y el Tumim, eran dirigidos por señales. Tercero, eran dirigidos por profetas. Ay, pastor, ¿es así es de esta dispensación? No. Mire, ¿cuántos? Ahora, con esto no quiero decir que no creo en los profetas. Sí, hoy hay ministerio profético, pero no es para dirigir a nadie. ¿Aló? Amén. Y yo me extraño al ver al pueblo de Dios. Pastor, va a venir el profeta X a la misión carismática. Yo este domingo no vengo. Yo voy a ver qué tiene Dios para mí. ¿Aló? Se ríen, ¿no? Ha pasado. No, mija, no, mire el volante. Viene el profeta ungido, tal y tal. Vamos a escucharlo a ver qué Dios tiene para nosotros. Y papi, pero nosotros nos congregamos en Vida Abundante. No importa, una al año no hace daño. Y una al mes, qué bueno es. Y una al día, qué bueno sería. ¡Vamos! Y escuchemos qué tiene Dios para nosotros. Pero yo te pregunto algo. ¿No tienes acaso el Espíritu Santo dentro de ti? ¿No es el Dios? ¿No está en ti? Y no te puede dirigir a ti de manera personal. Ahora, yo no estoy en desacuerdo con ellos, son una gran bendición. Los profetas son una gran bendición, pero no son para dirigir a nadie. En el primer culto vino a mí esto y quiero también compartirlo con ustedes. Esta semana estaba escuchando una enseñanza que estaba dando la profeta Ina de Suárez. ¿Cuántos han escuchado a Ina de Suárez? Qué bendición de mujer, ¿verdad? Una gran mujer. Y ella contaba esto y yo decía, claro, así es. Mucha gente
como ella es tan usada por el Señor, mucha gente llega, hola hija, profeta, ¿cómo está? Y usted les dice, ¿qué tiene Dios para mí hoy? Y ella dice, que te ama mucho. No, eso lo sé, pero ¿cuál es la palabra de Dios para mí? Que tú eres su hija amada. Ina, yo eso lo sé. ¿Qué es lo que tiene Dios para mí hoy? Y ella le dice, yo no lo sé. Tú tienes el Espíritu Santo, consúltale a Él. Aló. Pero muchos de nosotros estamos en esa. Aló. Bueno, silencio en la sala. Entonces, eran guiados por el Urim y el Tumim, eran guiados por las señales, eran guiados por los profetas. Veamos un ejemplo de cómo eran guiados por los profetas. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18. Y vamos a leer a partir del 1 hasta el 8. Y vamos a mirar varias cosas aquí. ¿Estamos ahí todos? 1 al 8. Dice, ahí hay un título que dice, Micaías profetiza la derrota de ¿quién? Ahora, ¿recuerdan ustedes quién era Acab? Acab era el rey del pueblo de Israel. Ahora, recuerden ustedes la historia, para poderlo entender. La historia era que después del hijo de Salomón, el reino se dividió. ¿Están conmigo? El reino se dividió. Y entonces quedó el rey del norte y el rey del sur. El reino del norte se llamaba Israel, el reino del sur se llamaba Judá. El reino del norte eran conformada por 10 tribus de Israel, el reino del sur solamente por 2, Benjamín y Judá. Y el rey del norte era un perverso, se llamaba Acab. Y el rey del sur era un hombre bueno, era un buen rey, se llamaba Josafat. ¿Cuál fue el problema de Josafat? Que se emparentó con Acab, que se hizo amigo de Acab. Ahora déjeme decirle esto, no hace parte de nuestra enseñanza, pero déjeme decirle esto, tenga cuidado con quién se asocia. Tenga cuidado con quién se asocia. Y Acab se asoció con el que no era. Josafat, gracias por la corrección. Josafat se asoció con el que no era. Verso 1, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y emparentó con Acab. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas, ¿estamos ahí? Bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuera con él, ¿contra quién? Ramot de Galaad. Esa era una tierra que, haciendo parte de Israel, estaba bajo el dominio o la conquista de otro pueblo. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? Hermano, venga, vamos los dos, vamos a recuperar esa ciudad. ¿Aló? Amén. Ahora, note lo que dice allí, verso 3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafat, al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió ¿a cuántos? Y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y le respondieron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Ahora, note esto, verso 6. Pero Josafat dijo, ¡ay! Apáguelo por favor, póngalo en silencio. Note lo que dice, porque cuando miramos minuciosamente lo que dice, nos hace comprender lo anterior. Note lo que dice, pero Josafat dijo, ¡hay aún aquí!
profeta de Jehová, al cual para que por medio de él consultemos. ¿Qué quiere decir eso? Porque había 400 profetas, pero acá era un rey pagano. Él tenía varios... ¿Saben cómo llamaba la esposa? ¿Saben cómo llamaba? Jezabel, una bruja. Y ella adoraba a Baal, que es el mismo diablo. Entonces esos profetas no eran profetas de Dios, sino de dioses falsos. Y ellos estaban profetizando, sí, vayan, y van a... Pero Josafat dijo, espere tantico. Yo aquí no veo a ningún profeta de Jehová. Y entonces le dijo, ven acá, hay aquí ahora, o en otras palabras, todavía te queda aquí alguno que verdaderamente sea profeta de Dios. Y mire la respuesta de este malvado. Verso 7. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por medio del cual preguntar a Jehová, pero yo lo aborrezco. ¿Aló? Amén. Porque nunca me profetiza cosa buena. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Cuántos de nosotros los creyentes somos como el rey acá? No paganos, pero nos gusta que nos hablen solamente lo bonito y lo bueno. Ese mensaje no me gustó. ¿Aló? Dice, es Micaí, no me profetizó cosa buena, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imía. Y respondió Josafat, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir enseguida a Micaías, hijo de Imla. Ahora, permítame, para que no nos demoremos mucho, resumirle lo que viene a continuación. El oficial fue, encontró a Micaías, le dijo, Micaías, hermano, lo mandó a llamar el rey, pero por favor, de suyita propia, hermano, por usted mismo. Mire, toda esa gente está hablando bien de ese man, hermano. Ahora usted no le vaya a decir malas cosas, por favor. Hágale, hermano, dígale cualquier cosa, pero dígale cosas buenas, hermano. Y mire lo que dice Micaías, verso 13. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. ¡Ay! Eso nos falta hoy a muchos pastores. Eso nos falta hoy a muchos pastores. ¿Escuchó eso? Eso nos falta hoy a muchos pastores. Porque no estamos hablando sino lo liviano. Y necesitamos hablar lo que es más pesado. Amén. Lo que Dios coloque en nuestro corazón. Ahora, Micaías no comió de nada. Y en el verso 16 dice, entonces Micaías dijo, ¿qué? Lea la palabra. ¿Qué? O sea que él tuvo ¿qué? Una visión. Y mire lo que vio en esa visión, dice, he visto a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y Jehová ha dicho, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿sí ve Josafat? ¿Para qué lo mandamos llamar? Ese man no nos habla sino cosas malas. ¿Qué estaba diciendo a través de la visión? Que ellos iban a ir a pelear y que el ejército de Israel iba a ser destrozado. Y luego dicen, como ovejas que no tienen pastor. O sea que Acab, ¿qué pasó con él? Lo mataban. Ahora, si usted sigue leyendo la historia, el Acab fue de todas maneras.
Y el Josafat también. ¿Y cuántos de nosotros, los creyentes, recibimos dirección? Eso quiero hablar. A la de Dios. ¿Aló? ¿Se ha dicho usted eso? Yo lo decía muchas veces. Vamos a la de Dios. No, ¿cuál a la de Dios? Busque la dirección de Dios. Amén. Eso de que a la de Dios es lo que resulte adelante, lo que venga, a la suerte. No, tú y yo tenemos el Espíritu de Dios que nos puede decir, que nos puede hacer ver y comprender y saber lo que ha de acontecer. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a la de Dios? Eran dirigidos por los sacerdotes con el Urim y el Tumim, por señales, por profecías, pero eran también guiados por sueños y visiones y por apariciones angelicales. Miremos Mateo capítulo 1, con esto cerramos. Mateo capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices hoy porque Nairo ganó? Amén. Gloria a Dios. No ganó. Quedó en segundo. No, la carrera sí, la etapa sí, pero la carrera hoy está casi en el bolsillo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 1, eso era para que usted se distrajera un poquito, para que se despertaran los que están dormidos, porque algunos me están llamando. Venga, y entonces cuando dije Nairo ganó, dije, ¿cómo así? ¡Ganó! ¡Ganó! Capítulo 1. Amén. Capítulo 1, verso 18. ¿Cuántos conocen la historia de José, el esposo de María? Ahora, usted dirá, espere un momentico, escúcheme esto. Usted dirá, bueno, pero eso es el Nuevo Testamento, eso no es el Antiguo Pacto. Es que el Antiguo Pacto inició cuando se hizo la obra de la cruz, ¿cierto? La obra de la cruz. Entonces, aquí se está hablando de personas que todavía están bajo el Antiguo Pacto. Amén. Entonces, mire lo que dice a partir del verso 18. Nacimiento de Jesús. ¿Estamos ahí? Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido ¿de quién? Okay, del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En otras palabras, iba a escurrir el bulto. Verso 20. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció, ¿cómo? En sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿cómo se sentiría usted? ¿Tiene su novia? ¿Está en la etapa de noviazgo? En ese tiempo duraba un año la etapa de noviazgo. El hombre trabajaba, molía, compraba su casa. Eso no es como ahora. ¿Aló? Vámonos. ¿Y qué? Eso de mi mamá, en el cuarto del tercer piso. No. En ese tiempo ellos trabajaban, tenían su casa y cuando se casaban la llevaba a su casa. ¿Aló? Amén. Y entonces resulta que embarazada. ¿Pero cómo así? Yo no te he tocado ni un pelo. ¿Eso de dónde? Pero José amaba mucho a María. Si José declaraba eso públicamente y decía, no, es que María está embarazada y yo no tengo nada que ver ahí. ¿Qué pasaba con María? La apedreaban. Entonces, por eso es que dice en el texto que como él era justo y no quería infamarla, quería escurrir el bulto, quería abrir para otro lado. Y entonces, claro, María quedaba embarazada y delante de toda la sociedad, ¿quién había sido el malo? José. Dice José, sí. La embarazó, la dejó metida y se abrió. Mire el amor tan grande que tenía José por María.
que quería echarse la culpa encima. Ahora, note esto. Dice que él estaba, ¿qué? Pensando. Dice, pensando él en esto. Él estaba meditando. Él estaba desarrollando su propia prudencia. Y Proverbios, el primer verso que leímos aquí es: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Aló? ¿Lo que iba a hacer José era bueno? En cierta manera sí, porque quería guardar la vida de María, pero Dios tenía un plan distinto. ¿Aló? Amén. Y es mejor seguir siempre el plan de Dios y no el plan de uno. Amén. Entonces, el ángel se le aparece ¿cómo? En sueños. Y le habló, y le dijo, y le dio instrucciones: no temas de recibir a María. Mira, lo que hay en ella es del Espíritu Santo, y tú le vas a poner este nombre porque Él va a ser el Salvador del mundo. Amén. Concordaba con la historia que le había contado María. No, es que el ángel se me apareció y me dijo: sí, ¿cómo no? Sí, claro, ¿cómo no? Yo me imagino a José diciéndole eso a María. Cuando María le estaba explicando: José, no, mira, lo que pasa es que un ángel vino. Sí, un ángel, ¿cómo no? Ah, sí, el hermano ángel. Aló. Pero Dios tenía un plan. Amén. Capítulo 2. Capítulo 2. A partir del verso 13. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció ¿en qué? A José, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mientras estaba leyendo venía esto a mi mente y quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué diferencia entre José y Gedeón? Porque Gedeón pidió señales. Pero aquí dice que José se levantó rapidito y dijo: vámonos. Y obedeció. Qué rico ser como José, ¿no? Ser obedientes. Quizás yo, Norman Gaviria, me hubiera levantado del sueño y hubiera dicho: ¿será? ¿Será que sí? Esperemos que sea la voluntad de Dios. ¿Aló? Y yo sé que no soy el único aquí. ¿Escuchó eso último? Y yo sé que no soy el único aquí. Amén. Miremos otra cosa. Estamos en el capítulo 2. Ahora miremos el verso 19. Él se fue para Egipto, ¿cierto? Ahora miremos cómo se devolvió. Pero después murió Herodes, verso 19. ¿Estamos todos allí? Amén. Y un ángel del Señor apareció ¿cómo? A José. ¿Dónde? Y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño, a su madre y a su tierra, y se fue a tierra de Israel. Oiga, una pregunta: ¿el sueño era confuso? No. ¿Era qué? Claro, ¿cierto? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas han venido a mí y me han dicho: pastor, tuve un sueño. ¿Qué pasó? No lo entiendo. Y empiezan a contarlo. Y dele, y un revoltijo. Y después me preguntan: ¿qué entiende? Y yo le digo: ¡nada! ¿Aló? Ahora, ¿qué quiero significarle con esto? Que si Dios le habla a usted a través de sueños, eso va a ser claro como el agua. Y usted lo va a entender. Y usted no va a tener que ir donde el pastor ni donde el líder a preguntarle y a contarle el sueño, sino que usted va a recibirlo y usted lo va a entender. Días atrás vino una persona y me contó su sueño. Y yo: ay, Señor, yo no entiendo nada, papá.
¿Qué es, pastor? No entiendo nada. Yo no sé, preguntémosle al Espíritu Santo de Dios. Y entonces ella me dijo, pero es que yo tengo una convicción. Y que esto es esto. Y que aquello es aquello. Y yo le dije, ¿por qué me preguntas? ¿Aló? Ya lo sabía. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que queremos señales. Le voy a decir al pastor para que cuando él me diga, confirme lo que yo ya tengo. Si Dios te lo dio y ya te dio la interpretación, obra en eso. Amén. Amén. Dios no es un Dios de confusión. Ahora, me estoy adelantando a dentro de 8 días, pero déjeme decirle esto. A veces muchos sueños son frijoles trasnochados. ¿Aló? Sí. Entonces, no todos los sueños vienen de Dios. Amén. Ok. Entonces, resumiendo todas las cosas, fue guiado para no abandonar a María. ¿Sí o no? Fue guiado para ir o trasladarse a Egipto. Fue guiado para salir de Egipto y retornar a Israel. Pero estando en Israel, también fue guiado. Mire lo que sigue diciendo ahí. ¿Estamos ahí? Amén. ¿En qué verso quedamos? 22. Están pero bien. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. Y avisado por revelación, ¿en qué? En sueños. Se fue a la región de Galilea y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamada Nazaret. Entonces, en la antigüedad, como los hombres no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos eran dirigidos por el Urim y el Tumim, que ya lo sabemos es la revelación perfecta de Dios a través del sacerdote. Eso no era echando parqués. Si usted haga un ejercicio, busque en internet y coloque Urim y Tumim, y va a ver que muchas de las explicaciones dicen que eso era como echando parqués. Así no es, así no funciona Dios. Dios no es un Dios de confusión. Amén. Dios es un Dios de revelaciones. Amén. Y consultaban el Urim y el Tumim. El segundo era guiados por señales. Tercero eran guiados por profetas. Tercero eran guiados por sueños, por visiones o por apariciones angelicales. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque hoy muchas sectas, ¿las decimos? Sí, claro. Testigos de Jehová, mormones, han sido guiados por ángeles. Los testigos de Jehová, a Charles Taylor Russell se le apareció un ángel y le dio ciertas revelaciones. A John Smith se le apareció el ángel Moroni y le dio algunas revelaciones. A los los islámicos, el dios Alá, amén, a él se le apareció también un ángel, amén, y le habló y le dio ciertas revelaciones. Y miren lo que hoy están haciendo, explotándose en las ciudades. Niños de 17 años, ustedes escucharon hace 2 semanas atrás, una semana atrás, como no sé si fue en Italia o en Francia, donde capturaron a un jovencito de 17 años, todo su cuerpo lleno de explosivos, se iba a volar. ¿Aló? Eso es perverso, eso es diabólico. Amén. Entonces, eso de estar buscando ángeles para que nos digan cosas, eso ya no es de esta dispensación, hermano. Para eso tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, para consultarlo a Él. Amén. Gloria a Dios.